Buenas noches. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Es una oportunidad más que nos da el Señor de estudiar su santa palabra y de podernos contactar, unir espiritualmente por este medio para aprovechar el tiempo de la mejor manera que se puede aprovechar, que es estudiando la palabra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de hacerlo por este medio, así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a dar inicio. Carmen, buenas noches, Dios la bendiga. Vamos a dar inicio esta noche orando, ¿verdad? No hay nada más grande que la oración, ¿verdad? Que nos conecta con el Dios Todopoderoso, del cual estamos humildemente estudiando y tratando de entender lo que Él ha querido revelarnos de sí mismo. Señor, en esta noche con humildad venimos ante ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, suplicándote, Señor, que nos des sabiduría, suplicándote que nos des inteligencia espiritual, suplicándote, Señor, que nuestro corazón se ensanche y nuestra mente y nuestro espíritu se ensanchen, Señor, para comprender las verdades de tu palabra, para afirmarlas aún más, para creerlas con todo el corazón. Usted es el único que puede dar la fe y desarrollar la fe, Señor, a través de su palabra bendita, Señor. Háblanos, Señor, que usted sea el Maestro, Espíritu Santo, y que Cristo sea exaltado en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado estudiando cómo la palabra de Dios, bueno, en la serie En Esto Creemos, comenzamos con la Escritura y ahora estamos con Dios, ¿verdad? Estudiando lo que Dios ha querido revelar de sí mismo en la Escritura. Más allá de esto, nosotros no podemos afirmar de Dios, Ligia, Dios la bendiga, Ilse también. Más allá de lo que la Biblia dice acerca de Dios, la Biblia es la autorrevelación de Dios, es donde Dios se revela a sí mismo, a su pueblo, a sus hijos. Y más allá de eso, más allá de lo que diga la Biblia, son sencillamente conjeturas, ¿verdad? Son sencillamente opiniones de hombres, suposiciones, ¿verdad? Entonces, Alice, bendiciones, y Linda también. Entonces, bueno, esta palabra bendita de Dios, donde Dios se revela y nos dice cómo es Él, por lo menos lo que nosotros debemos de creer de Él, nos dice que Él es un único Dios verdadero, ¿verdad? El único Dios verdadero, que no hay otro. Y que en Él existen tres personas, que en Él coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? No es que Él se manifiesta en tres formas diferentes, no es que Él unas veces se manifiesta como Padre, otra como Hijo y como otra como Espíritu Santo, no es así. Porque en el bautismo de Jesús vemos las tres divinas personas, ¿verdad? Vemos a Jesús entrando a las aguas del bautismo, vemos al Espíritu Santo descender del cielo en forma como de paloma y posarse sobre Jesús, habiéndosele dicho a Juan el Bautista: sobre el que veas descender el Espíritu Santo, este es el Mesías. Y vemos al Padre, vemos la voz del Padre hablando desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Entonces vemos que no son tres manifestaciones, hay ahí tres personas divinas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces estudiamos bastantes pasajes la semana pasada donde se presenta esta doctrina de la Trinidad, donde pasajes como los que usa Pablo, ¿verdad?, para despedirse de la iglesia, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ¿verdad? Era la forma en que despedían los cultos, sobre todo el apóstol Pablo, lo que se llama la bendición trinitaria, ¿verdad?
y el mandamiento que dio el Señor Jesús, ¿verdad? De vayan, hagan discípulos en todas las naciones y bautíceles en el nombre, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en un nombre las tres divinas personas, en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dicen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Es un misterio, no lo podemos entender. ¿Cómo vamos a tratar de entender a Dios? Por eso decía que las falsas sectas, tratando de ser lo más racionales que puedan, ¿verdad? Entonces prefieren decir, bueno, hay un Dios que es el Padre, el Hijo es una criatura, uno de los ángeles mayores, hermanillo del diablo, y y el diablo es la criatura mayor mala y el Hijo es la criatura mayor buena y el Espíritu Santo es la fuerza que sostiene el mundo. Para eso no se necesita fe, ¿verdad? Para eso no se necesita fe, pero para las afirmaciones que hace la Biblia de un Dios que es tan poderoso, que tiene la capacidad, Dios, ¿verdad?, de coexistir en tres personas para llevar a cabo la salvación del ser humano, ¿verdad? Porque entonces, en esa unidad de Dios, el Padre envía al Hijo, el Hijo da su vida, ¿verdad? Regresa al Padre, se sienta a la diestra del Padre y el Espíritu Santo nos convence para que creamos en el Hijo y recibamos salvación, y viene a vivir a nuestros corazones haciendo una realidad la presencia del Padre y del Hijo. ¡Qué misterio más maravilloso! Mire, yo le estoy hablando aquí hasta que se me escalofría toda la piel, ¿verdad?, de ver el Dios tan grande y poderoso que tenemos. Bueno, eso estudiamos la semana pasada. Esta semana vamos a hablar de las cualidades que tiene el Hijo y luego el Espíritu Santo, ¿verdad? Las cualidades que tiene el Hijo que el Padre afirma que Él las tiene también, ¿verdad? Esas cualidades, esos atributos que son propios y únicos de Dios, los vamos a ver también en su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que al ver que Dios en el Antiguo Testamento dice que Él es de esta y esta forma, que tiene estas y estas cualidades, y luego ver al Hijo no solo diciendo y afirmando, sino manifestando esas cualidades, entonces eso nos lleva a la conclusión de que verdaderamente el Padre es Dios y el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque manifiestan los atributos únicos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar viendo cómo la Biblia le atribuye cualidades divinas tanto al Hijo como al Espíritu Santo, que solo le pertenecen a Dios en el Antiguo Testamento. Una de las palabras, de las características es que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se nos va a presentar, incluso se profetiza de Él como el Salvador, ¿verdad? Se nos va a presentar como el Salvador. La palabra Salvador en el Nuevo Testamento se usa aproximadamente 24 veces, si no más, imagínense, ¿verdad? Desde la anunciación, perdón, desde la anunciación de la venida de Cristo, ¿verdad? Os doy nuevas de gran gozo, que será para el pueblo hoy, ¿verdad? Que van a tener un Salvador que es Cristo el Señor, y Dios la bendiga. Desde esa afirmación, ¿verdad? Ya se viene presentando a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y si usted está tomando nota, apuntando los versículos, veamos algunos versículos que hablan de Jesucristo como nuestro Salvador. Juan 4, estamos para escudriñar en la Biblia, ¿verdad? Juan 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 42. Juan 4, Marielos, bendiciones. Juan 4, 42. Bueno,
Si usted ya lo tiene, lo vamos a leer. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, está hablando de la mujer samaritana, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vea qué maravilloso, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana sale, tiene ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y en Jesucristo se le revela a ella como el Salvador del mundo. Ella sale corriendo a testificar, ¿verdad? A todo el pueblo de Samaria, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, ¿verdad? Y no será este el Mesías, el Salvador. Y entonces la gente corre, ¿verdad? A escucharle, y después de escucharle, ¿verdad? Dice así el versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, o sea, del propio Jesús. Ya habían empezado a creer por el testimonio de la samaritana, pero ahora dice, empezaron a creer en Cristo por la palabra de él mismo, al escucharle. Y le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué preciosa convicción, ¿verdad? Qué lindo cuando hemos estado evangelizando a alguien y hablándole y estudiando la palabra con ese alguien, y de un momento a otro esa persona nos dice, gracias por compartir, pero ya no creo solamente por lo que usted me ha dicho, ahora yo creo en Cristo como mi Salvador porque lo he experimentado personalmente, ¿verdad? Entonces, aquí se presenta, note las palabras, este es el Salvador del mundo, el Cristo, es decir, el Mesías, ¿verdad? Qué pasaje maravilloso. Hechos, capítulo 13, acompáñenme a Hechos, capítulo 13, hay muchísimos versículos, como les dije, montones, pero vamos a mencionar vamos a ver unos cuantos, unos 4 o 5. Hechos 13, Hechos, capítulo 13, versículo 13, dice así la palabra del Señor, Hechos 13:13. Perdón, Hechos 13:23. Hechos 13:23. Si ya está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 23, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, ¿verdad qué tremendo? Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces ya llevamos 2 versículos preciosos donde nos habla claramente. El anterior decía, este es Jesús, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Y ahora este dice, Dios levantó a Jesús. Vemos las 2 personas de la Trinidad. Dios levantó a Jesús. ¿Lo levantó de dónde? De la muerte. Y lo levantó por Salvador a Israel. Ahora es el Salvador no solo del mundo, de los israelitas también. Efesios, vamos adelante, Efesios capítulo 5, vea que se presenta como el Salvador del mundo entero, como el único Salvador al cual puede buscar la nación de Israel, es decir, que Él es el Mesías que los israelitas esperaban, que no lo han querido reconocer. Y ahora vamos a ver qué nos dice Efesios 5:23, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Muy bien, ¿lo tiene? Porque el marido, Efesios 5:23, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vemos que entonces aquí habla de que Cristo es el Salvador de la iglesia, es la cabeza y Salvador de la iglesia. No hay una cabeza humana de la iglesia como nos quiere hacer creer la religión oficial, ¿verdad? Aquí dice que
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo invisible, místico, del cual los verdaderos creyentes formamos parte. Jesucristo es la cabeza, no hay otra cabeza. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y dice, además de ser la cabeza de la iglesia, Él es su Salvador. Entonces vimos, en Juan 4, Él dice dice la Escritura, Él es el Salvador del mundo. En Hechos 13, Él es el Salvador de Israel. Y aquí en Efesios dice, Él es el Salvador de la iglesia. Qué claridad, ¿verdad? Ahora vamos a las epístolas de Juan, a las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice así: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Bueno, quiero aprovechar unos versículos aquí porque veamos cómo la Trinidad está implícita, aunque no es el tema que estoy tocando, porque ya lo hemos mencionado. Estamos hablando de las características que tiene Cristo y que están en el Padre también. Pero vea qué interesante. Ahí mismo en 1 Juan, capítulo 4, el verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Está hablando de Dios Padre, ¿verdad? En esto sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Entonces vean, primero habla de Dios Padre, ahora habla que el Padre permanece en nosotros y nosotros en el Padre, porque nos ha dado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ahora el 14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta dónde están las tres divinas personas? En ese plan maravilloso que es la salvación, ¿verdad? Dios quiere permanecer en nosotros, que nosotros permanezcamos en Él. Lo hace por medio del Espíritu Santo que nos ha dado al haber creído en su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces Cristo se presenta como el Salvador del mundo, ¿verdad? El que viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Viene a salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestros pecados. Viene a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, veamos unos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios Padre se atribuye esto también de ser Salvador. Vamos a 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 22. Versículo 3. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3. Vamos a darle tiempito para que usted lo encuentre. 2 Samuel, capítulo 22, verso 3. Dice: Dios mío, está hablando de Jehová, del Padre. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Escuche, Salvador mío. Salvador mío. ¿Cómo se presenta a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se presenta Jehová? ¿Cómo clama Samuel que ve a Jehová? ¿Cómo clama David que ve a Jehová? Lo presenta como, además de escudo y fuerte y alto refugio, lo presenta como Salvador mío. Lo presenta como Salvador mío. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios
se presenta como el único Salvador. Y en el Nuevo Testamento el Hijo se presenta como el único Salvador. ¿Qué significa eso? ¿Una contradicción? No. Significa que el Padre es Salvador y el Hijo también tiene esa particularidad de ser Salvador. Los atributos que comparte el Padre también los comparte el Hijo, dándonos a entender que el Hijo, amados hermanos, es divino, que el Hijo es Dios. Leirín, bendiciones. Vamos a ver el Salmo 106, 21. Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, 21. Dice así. ¿Ya están ahí en los salmos? Ok. Salmo 126, 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿A quién olvidaron? Al Dios de su salvación. ¿Qué está diciendo Dios en el Antiguo Testamento? Jehová, el Padre, que está diciendo que Él es una y otra vez el Salvador. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos al Hijo diciendo que Él es el Salvador y que el Padre lo envió. ¿Hay contradicción? No. Significa, hermanos, que este atributo de salvar lo tiene el Padre y también lo tiene el Hijo. También lo tiene el Hijo, ¿verdad? Muy bien. Hablándonos de esa divinidad que hay en el Hijo Jesucristo. Hablándonos de que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Comparten los mismos atributos. Salmo 140. Aprovechando que estamos en los Salmos, 140. Salmo 147. Por lo general, como he compartido en muchas ocasiones, usted va a ver que estos son temas que muchos pastores le huyen, no quieren tocar estos temas, no quieren enseñar estos temas. Porque requiere una gran dosis de fe de parte de los creyentes aceptar lo que Dios dice, y porque para qué meterme en enredos, dicen algunos, ¿verdad? Pero hermanos, el problema es que Dios nos va a pedir cuenta a los pastores si no enseñamos estos temas, porque la Biblia nos manda a sus siervos los pastores a enseñar todo el consejo de Dios. Los pastores no podemos decir, esto lo enseño y esto no, esto me gusta y este tema no me gusta, este tema no lo voy a abordar. No podemos. Tenemos que enseñar al pueblo toda la verdad. Salmo 140, verso 7, dice: Jehová Señor, potente Salvador mío. Vea cómo se presenta, ¿verdad? Cómo se presenta. Jehová Señor, potente Salvador mío. Jehová se presenta en el Antiguo Testamento como el Salvador. Y vemos al Hijo presentándose en el Nuevo Testamento como el Salvador. ¿Hay contradicción? No, el Nuevo Testamento dice que esta característica única de Dios de ser Salvador, también esta característica la tiene el Hijo, y entonces el Padre envía al Hijo para que sea el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué el Padre salva y el Hijo salva? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque comparten los mismos atributos, ¿verdad? El Padre es Dios y el Hijo es Dios, aunque son dos personas distintas. Y aunque el Padre salva, le ha dado al Hijo la autoridad, le ha dado al Hijo, le ha traspasado al Hijo la autoridad de ser el Salvador del mundo. Vea qué maravilla, ¿verdad? Cómo se ponen de acuerdo entre las tres divinas personas de la Trinidad. Y hay un pasaje que se atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, y ese mismo pasaje se usa en el Nuevo para hablar de Cristo. Vea qué interesante. Se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le aplica a Jesucristo, ¿verdad? Dando a entender que esta característica de salvar propia del Padre la va a compartir el Hijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y
que ningún ser humano puede atribuirse esas características de ser Salvador, solo le corresponden a Dios. ¿Por qué las tiene el Hijo? Porque el Hijo también es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y me refiero al pasaje de Zacarías 9:9. Zacarías es el penúltimo libro de la Escritura, si no me equivoco, porque el último es Malaquías. Entonces, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y el que está antes de Malaquías es Zacarías. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, vamos a ver cómo Jehová se presenta a su pueblo Israel. Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece el Hijo, acuérdese que el Hijo es Dios hecho carne, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Cuando aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento, toma este pasaje que le pertenece a Dios y lo aplica a su propia persona, ¿verdad? Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dios se ha presentado en el Antiguo Testamento como el Salvador, y entonces viene Zacarías profetizando al pueblo de Israel y le dice que ese Salvador, que es Jehová, que es el rey de ellos también, se va a presentar cabalgando sobre un asno. Imagínese usted qué pensaría el pueblo. Jehová, el grande, el poderoso, el que nadie ha visto jamás, el que no hay hombre que lo pueda ver y vivir, va a venir como nuestro Salvador, humilde, cabalgando en un pollino hijo de asna, en un burrito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será? No había manera de explicárselo, pero se cumple en Jesucristo. Mateo 21:5. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 5. Mateo 21:5 dice, ¿ya lo localizó? Mateo 21:5 dice, decida la hija de Sión, vea que es el mismo pasaje del Antiguo Testamento, la misma profecía de Zacarías. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que dice el verso 2. Jesús les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. El pollino es el hijo del asna, ¿verdad? Desátala y tráemela. Si alguien te dice algo, dígale, el Señor la necesita y los enviará. Y entonces aquí, el Señor dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Oiga, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando dice para que se cumpliese lo que el profeta dijo, se está refiriendo al profeta Zacarías. Y Mateo nos explica por el poder del Espíritu Santo que ese acto de Jesús de mandar a traer un pollino para montar sobre él era para que se cumpliese esa escritura. Esa escritura que los israelitas decían, ¿cómo se va a aparecer Jehová? ¿Cómo va a ser eso? El invisible. ¿Cómo se va a aparecer y va a montar en un burrito? Va a decir, yo soy tu rey y tu salvador. Inexplicable. Pero ahora lo vemos cumplirse en Jesús. Vea qué maravilloso lo que es la segunda persona de la Trinidad. Dice, verso 6, los discípulos fueron, Mateo 21:6, e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino, los pusieron sobre ellos sus mantos, se sentó encima,
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¡Qué maravilla! Ahí va Dios. Dios hecho carne, sentado en el burrito, cumpliéndose las profecías de Zacarías, de los cuales todos ellos no tenían ni idea de cómo se iba a cumplir aquello. Pero ahí está Dios hecho carne, ¿verdad? Montando en el burrito. Y todos, la gente sin entender el significado, ¿verdad? Pero algo, la presencia de Dios estaba ahí de una forma maravillosa, en que la gente empezó a tirar palmas y empezó a decir: bendito, hosana, hosana, y una entrada gloriosa, ¿verdad? Como de un rey en Jerusalén. Hermanos, esto es maravilloso, como se cumplió la escritura. Esto es maravilloso, sencillamente, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que la evidencia del Nuevo Testamento es entonces que, al usar el término Salvador indistintamente tanto para el Padre como para el Hijo, y atribuirle a Cristo el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento acerca del Salvador del Sión, los autores están confesando su creencia de que Jesús es divino, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Los autores del Nuevo Testamento no solo se refieren a Jesús como Salvador, identificándolo con ese título del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que además se van a referir a Jesús como Señor. Vamos a ver que en muchos de los títulos, ¿verdad?, que se le otorgan, se manifiesta Jesús como Señor, ¿verdad? Como Señor. Pero bueno, tenemos este título maravilloso, Jesús como Salvador, que el Padre lo tenía en el Antiguo Testamento y que decidió otorgárselo ahora al Hijo. Nadie puede ostentar estas características de Jehová. Nadie puede ostentar ese atributo de ser Salvador. Pero el Padre envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, ¿verdad? Toma carne en el vientre de María, nace. Es Dios hecho carne, y de una vez se le dice: este es el Salvador del mundo. Y vemos que los versículos lo presentan como el Salvador del mundo, el Salvador de Israel, el Salvador de la iglesia, el Salvador del creyente. Entonces, ¿quién podía ostentar esa característica de Salvador? Nadie, ningún ser humano, porque es un atributo único de Dios. Pero lo vemos en Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Entonces, al ver en el Hijo, al ver en Jesucristo, ese atributo que solo Dios puede tener, no podemos hacer otra cosa más que llegar a la conclusión, está toda la evidencia bíblica de que el Hijo es divino, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios coexistiendo en tres personas, y en este caso en el Hijo, ¿verdad? Muy bien. Y le ha delegado, por así decirlo, le ha delegado al Hijo el ser el Salvador del mundo. Ahora, otra palabrita que decía que se le atribuye, que la tiene el Padre y se le atribuye al Hijo, es la palabra Señor, Señor. En el Antiguo Testamento, he hablado muchas veces de esto, hay 4 letras hebreas, ¿verdad? 4 letras hebreas que son consonantes, ¿verdad? Es decir, no se pueden pronunciar. Es como si yo le dijera a usted que pronunciara FHRC, ¿verdad? No podría, se le enredaría la lengua y le terminaría dando un derrame, ¿verdad? Bueno, esas palabras en hebreo eran YHWH. YHWH se llegó a conocer como el tetragramatón. Y eran impronunciables. Y era la manera como Jehová le había dicho a Moisés, ¿verdad? Significan: yo soy el que soy. Pero esas palabras, ¿por qué no se podían pronunciar? Porque eran consonantes.
precisamente porque el nombre de Dios es tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, que era adrede que no se pudiera pronunciar. Entonces, cada vez que los hebreos encontraban YHWH, que más adelante algunos judíos decidieron ponerle las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, y al ponerle las vocales de Adonai sonaría Yahvé, y con el tiempo el término se latinizó, diciéndose Jehová o Jehová. Entonces vemos tanto Biblias católicas como evangélicas que aparece la palabra Yahvé, aunque más católicas, y por lo general las Biblias evangélicas con la palabra Jehová. Pero el nombre de Dios es tan sagrado que nunca se quiso que tuviera vocales. O sea, nunca se quiso ni siquiera que se dijera Yahvé o Jehová. Entonces los escritores bíblicos, cuando aparecía el nombre impronunciable, usaban un sustituto para ese nombre para no pronunciar el nombre tan santo. Usaban la palabra Adonai, que significa igual, significa Señor, Dios, ¿verdad? Adonai, pero no pronunciaban el nombre santo, ¿verdad? Adonai. Como les digo, mucho tiempo después fue que algunos judíos decidieron tomar las vocales de Adonai y ponérselas a YHWH. No sé, no puedo decir si fue bueno o fue malo. Pienso que tal vez no fue tan buena idea que lo hicieran. Y que entonces los traductores bíblicos traducen Yahvé, dependiendo de las versiones de la Biblia, o Jehová. Pero las versiones más modernas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios habla hoy, todas las versiones modernas han decidido volver a ese respeto del nombre del Señor. Entonces, todas las versiones modernas usted no va a encontrar la palabra Jehová, ni la palabra Yahvé, sino que en el Antiguo Testamento va a encontrar la palabra Señor, Señor, que es la palabra Adonai que se usaba. Y las traducciones modernas, la gente dice, uy, qué blasfemia, no aparece el nombre Jehová, mira, dice Señor. No, muy por el contrario, blasfemia. Quisieron rescatar aquel principio santo de que el nombre de Dios es impronunciable, ¿verdad? Que no viene el caso de decir Yahvé o Jehová, ¿verdad? Y latinizarlo, sobre todo latinizarlo a Jehová, que no viene al caso, porque el plan de Dios fue que fuera impronunciable y entonces los judíos usaban Adonai para ni siquiera mencionar ese nombre tan santo, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es que en los 10 mandamientos lo primero que dice el Señor es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces hago la reflexión y una llamada de atención a que los cristianos no usemos el nombre del Señor como hacen algunos cristianos, tal vez por ignorancia, ¿verdad? Tal vez por ignorancia. Pero están tomando el nombre del Señor en vano cuando le ponen a una carnicería Jireh, Jehová. Algunos le ponen hasta Jehová Jireh, pero algunos le ponen Jireh, otros le ponen El Shaddai, a una ferretería El Shaddai. Por Dios, no se puede usar ese nombre en vano. No se puede usar ese nombre para algo tan común, como una carnicería, como una ferretería, como una pulpería. No se puede. Porque Jireh, Sidkenu, Nisi, todas esas palabras eran palabras que iban juntas al nombre impronunciable, ¿verdad? Que es YHWH. Entonces, al latinizarlo se decía Yahvé o Jehová, Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Sama, Jehová Rafa.
Pero en realidad, hermanos, las versiones modernas están haciendo algo muy bueno, que es ni Yahvé ni Jehová, Señor, como decían los judíos, Adonai, para no usar el nombre del Señor en vano. Bueno, esta palabra Señor habla de que Él es el Señor de los señores. Si en esta tierra hay gente que merece, Flor, Dios la bendiga, si hay gente que merece en esta tierra el título de Señor, Dios es Señor de todos los señores. Él está por encima de todos y todos sus hijos y la creación somos súbditos. Él es el amo. Al final de cuentas eso significa Señor o señoría. Él es el amo. Entonces Dios se presenta en el Antiguo Testamento como Señor. Señor, ¿verdad? Se va a traducir muchas veces a Jehová o Yahvé, pero las versiones modernas van a decir Señor, porque los judíos no decían Jehová ni Yahvé, los judíos decían Adonai, para no usar el nombre del Señor en vano. Entonces, esa palabra, Señor, la encontramos por todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 29.3, para citar solamente un versículo de la infinidad de versículos que hay. José Joaquín, Dios le bendiga. Sí, hay gente que le pusieron Adonai, ¿verdad? Así como hay gente que le han puesto Jesús, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad? Salmo 29.3. Yo creo que si a mí me hubieran puesto ese nombre, yo conociendo ahora lo que conozco de la Escritura, me lo quitaría. Me lo mandaría a cambiar porque no hay ser humano que pueda llevar ese nombre, ¿verdad? Salmo 29.3. Ojalá sea alguien mal portado, ¿verdad? Y que se llame Adonai. Salmo 29.3 dice: voz de Jehová sobre las aguas. Ya sabemos que los israelitas ahí en ese pasaje donde dice Jehová hay 4 letras impronunciables, YHWH. Y como no eran impronunciables al propio, porque era el nombre santo de Dios, entonces los judíos decían voz de Adonai sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová o Adonai sobre muchas aguas. Entonces lo que está diciendo, Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Ahora, este título, Señor sobre las muchas aguas y Señor de gloria, resulta que lo vamos a encontrar en Jesús. 1 Corintios, vea qué tremendo es esto, cómo comparten los mismos atributos el Padre y el Hijo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. Acuérdense, el salmo que acabamos de leer, donde aparece Jehová, los judíos dirían Adonai, que significa Señor, y dice Señor de gloria, Dios de gloria. Pero ahora veamos este título en Jesús, en el 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, está hablando de la sabiduría de Dios en Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vea que se está refiriendo a Jesús, que es quien fue crucificado. ¿Y cómo le llama? Señor de gloria. ¿Qué está usando? Está usando el Salmo 29.3, donde se traduce a Adonai de gloria, el Señor de gloria. Y ahora en el Nuevo Testamento se le atribuye al crucificado, este Jesús crucificado. Dice, han crucificado a Adonai, al Señor de gloria. ¿Ves qué tremendo? Cómo las cualidades únicas de Dios que se presentan en el Antiguo Testamento las lleva Jesucristo, las ostenta Jesucristo. Él también es Señor de gloria, comparte la divinidad con el Padre.
Es un Dios coexistente en tres personas, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, ¿verdad? Entonces es algo tremendo. Y también lo encontramos el Salmo 24.1. Vamos al Salmo 24.1. Esto solamente para usar dos ejemplos de la infinidad de ejemplos que podríamos encontrar, ¿verdad? Salmo 24.1. Salmo 24.1. ¿Ya lo encontró? Muy bien. José Joaquín, un abrazo, Dios lo bendiga. Salmo 24.1 dice, de Jehová. O sea, ¿cómo diría un judío? No diría ni Yahvé ni Jehová, diría Adonai, porque ahí aparece YHWH, impronunciable, muy santo para pronunciarlo. Entonces, de Adonai, ¿qué significa Adonai? Señor. Del Señor, así lo traducen las versiones modernas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. Vea bien el texto. Del Señor, entonces, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, acompáñeme por favor a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Primera Corintios 10, Pablo, que está dando un mensaje cristocéntrico, se refiere a Jesús como el Señor, título que en hebreo sería Adonai, y en griego la palabra que sustituiría a Adonai, que es Señor, en griego es Kyrios, Kyrios. Entonces 10:26 de Corintios dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y su plenitud. ¿Ah? Y lo vuelve a repetir en el versículo 28 al final. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y viene hablando de Cristo y de la cena del Señor y de ofrecer sacrificio a los ídolos. Y observe que el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Viene hablando de Cristo. Y ese pasaje del Salmo 24.1 donde dice que Adonai es el Señor de toda la creación, ahora se le aplica a Jesús, Kyrios, de toda la creación, creador de toda la creación, Kyrios. Jesús es Kyrios de toda la creación. Es la misma palabra Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Señor, que se aplica solo a Dios y la está ostentando Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero acuérdense que Isaías ya nos decía, el profeta Isaías ya nos decía, que viene el Hijo, al que le llamarán también Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios con nosotros, Dios con nosotros, hablando del Hijo, profetizando del Hijo. Ahora, otro pasaje que se lo está aplicando Jehová, se le está aplicando a Jehová en el Antiguo Testamento, Isaías 45. Vaya conmigo a Isaías. Capítulo 45. Isaías. Yo voy lento en este tema, hermanos, porque este tema es uno de los fundamentos principales del Antiguo Testamento. Cuando se enseña la doctrina, mientras usted busca Isaías 45, cuando se enseña la doctrina hay cosas que son periféricas.
Unos cristianos creen en el hablar en lenguas, otros no. Otros creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros a media tribulación y otros al final de la tribulación. Y eso no nos afecta en nada, en nada, en nada. Pero cuando se habla de algo tan sublime como la Biblia, y que es inspirada por Dios, o algo tan sublime como es la Trinidad, Dios en tres personas, es el fundamento de todo. Y los cristianos, los que se llaman cristianos y no aceptan la Trinidad, hermanos, están totalmente fuera del plan de Dios, están en falsa doctrina, no están abrazando la doctrina verdadera, porque hay que creer en el Padre que envía al Hijo Jesucristo y que es el único Salvador del mundo, y que podemos creer en el Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, y obtenemos la salvación, y luego el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y hace real en nosotros la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego todas las peticiones del creyente deben ser hechas al Padre en el nombre del Hijo Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces, si un creyente no acepta la Trinidad, hermanos, no le podemos llamar creyente. Por eso es que voy tan despacio. Por eso es que vamos tocando puntito a puntito, ¿verdad? Esto. Y yo no tengo ninguna prisa, espero que usted tampoco se canse de este tema y que lo afirme bien. Tal vez lo conoce y lo sabe, pero no lo ha afirmado tan bien, no ha apuntado los versículos, no tiene un cuadernito donde vayan los versículos, donde usted en algún momento pueda repasarlo, pueda compartirlo con un creyente nuevo a quien usted gane para el Señor. Que ese es el plan de Dios, ¿verdad? Isaías 45:23 dice así: por mí mismo. Bueno, voy a comenzar con el versículo 2. Voy a comenzar con el versículo 1, para que veamos que es Dios el que habla, ¿verdad? Versículo 1, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Está hablando Dios, ¿verdad? Dirían las versiones nuevas, el Señor. Diría un judío de ese tiempo, Adonai. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Verdad qué tremendo? Él se presenta como Salvador, no hay otro fuera de mí. Pero en el Nuevo Testamento, Él envía a su Hijo, y este atributo único de Dios, que solo Dios puede ostentarlo, el Salvador, se lo da a su Hijo, para que todo aquel que cree en el Hijo se convierta en el Salvador. Vea qué cosa. Ahora, veas como sigue diciendo Dios, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ah? Y ahora, oiga el 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, que a mí se doblará, dice el Señor Adonai, dice el Jehová, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A qué le suena este versículo? Vamos a Filipenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Dice, acuérdese que en el libro de Isaías, Jehová Dios está jurando con un juramento sublime sobre él mismo, ¿verdad? En Isaías 45:23, hermana Ilse, 45:23.
él mismo está jurando en Isaías 45, 23, él mismo está jurando. Dice, hizo juramento que yo soy el Salvador, que no hay otro, y que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me confesará. ¿Verdad qué tremendo? Pero ahora oiga lo que dice Filipenses con respecto al Hijo. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y oiga lo que dice Isaías 45:23 aquí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que el Padre dijo en el Antiguo Testamento, de que ante Él se doblaría toda rodilla y toda lengua le confesaría, lo vemos en el Hijo Jesucristo, a quien el Padre envió y lo exaltó. Y vemos que se dice ahora del Hijo Jesucristo que Él es ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, para que el Padre sea glorificado. E incluso ahí mismo en muchas Biblias, ustedes tienen ahí la cita en chiquitico, a la par del versículo 11. Quizás algunos tengan ahí un asterisco y abajo a pie de página diga Isaías 45:23. Como lo que Dios se atribuye a sí mismo, ahora aparece en el Hijo y se dice del Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo comparten todos estos maravillosos atributos que nos hacen ver toda la evidencia bíblica de que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. No son dos dioses, es que Dios coexiste en tres personas divinas. Ya del Hijo se había dicho que vendría y sería Dios con nosotros, habitando en nosotros, ¿verdad? Permítanme leerle una conclusión y un último versículo. A la luz de estos pasajes que nosotros hemos leído, ¿verdad?, del término Señor para Jesús en el Nuevo Testamento, le confirió el sagrado nombre de Jehová o de Adonai en el Antiguo Testamento, sugiriendo que Jesús es igual en dignidad y divinidad al Jehová del Antiguo Testamento. Y permítanme terminar con este versículo, que posiblemente lo retoquemos en otros momentos. Juan capítulo 14, vaya conmigo a ese versículo que nos termina de aclarar el asunto. Juan capítulo 14, por favor. No se desconecte, ya vamos a terminar, y yo quisiera que hiciéramos unas dos oraciones muy importantes que tenemos, ¿verdad? Nuestra hermana Patricia, que pidió oración por Alexander y por su cuñada, por Alexander, su cuñado, y por su hermana, ¿verdad? Y vamos a orar también por Lili y la familia de Alejandro, ¿verdad? Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, está hablando el Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Oiga, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gracias a Dios por los incrédulos, ¿verdad? Aquí aparece Tomás el incrédulo. Yo tengo algunas preguntas que hacer, ¿verdad? Y le dijo Tomás, Dios usa a los incrédulos, ¿verdad? Porque los incrédulos se atreven a hacer las preguntas que otros no se atreven a hacer y las llevan dentro. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga lo que dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Oiga qué tremendo. Si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dios santo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces Felipe reacciona: Señor, no, es mucho para nosotros, ¿verdad? Es mucho. Muéstranos ya al Padre y con eso nos basta. Y empieza a hablar Jesús: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Oiga, es como si el Padre le estuviera contestando: muéstrame al Padre y me basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Felipe y Tomás, qué bueno que preguntaron. Pero quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo llevo la misma divinidad del Padre. Soy la segunda persona coexistente en Dios, la segunda persona de la Trinidad, que coexisto con el Padre desde la eternidad, y el Padre me envió para que a Él, que es espíritu y que ningún mortal puede ver, vosotros lo conozcáis a través de mí, dice Jesús. Entonces, hermanos, esto es de volarle la cabeza a cualquiera. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pasaremos en el cielo eternidades y eternidades y eternidades y eternidades y eternidades, asombrados con Dios. Y las eternidades no serán suficientes para conocerle en su totalidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Aprovechamos, Señor, esta enseñanza tan poderosa de tu palabra para venir, Padre, a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando, Señor eterno, por Patricia, por su hermana, Señor, que están en gran angustia, Señor, por la salud de Alexander. Y presentamos a Alexander delante de ti para que tú toques y rehabilites con tu poder ese riñón y el hígado, Señor. El hígado y ese riñón, Señor. Rehabilítalos con tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Porque para ti nada es imposible, Señor. Muchas gracias porque Alexander te conoce, Señor, y su esposa también, Señor. Y nosotros pedimos un milagro en la vida de Alexander, Señor. Señor, si está en tus planes, Señor, que él continúe adelante al lado de su esposita, Señor, esta oración será contestada, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, por nuestra hermana Lili y nuestro hermano Carlos, que tú les des fortaleza espiritual en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, sí, como dice la hermana Ilse, aleluya, ¿verdad? Aleluya, ese es nuestro Dios. Eternidades no serán suficientes para conocerles. Un abrazo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.